Ricardo. Hola, Ricardo, buenas noches. ¿Cómo está, profe Anita? Muy buenas noches. La exposición de hoy es conocer a través de una línea de tiempo por qué América Latina es pobre y dependiente. Ok, El primer periodo histórico en esta línea es la conquista y colonización geográfica, cultural e ideológica de América. En el siglo XVI, en los reinados de España, Portugal e Inglaterra, sobre pretexto de la espada y de la cruz, se somete a los pueblos aborígenes, se los expropia de sus territorios y se los obliga a servir a los recién llegados a lo largo del continente americano. La violencia tanto física, psicológica, que se dio a través del patriarcado dominante fue mucho más cruel. Claro que antes de la conquista hubo patriarcado, pero esta vez las torturas, castigos y maltratos impuestos fueron inhumanos y las mujeres no fueron la excepción. Estos poderíos europeos se llevaron oro, plata y recursos naturales de la periferia latinoamericana hacia Europa, que estaba en creciente desarrollo y era el centro de la economía. El siguiente periodo es la independencia en el siglo XIX. Los criollos buscan alianzas de los campesinos indígenas para liberarse del yugo español y poder ejercer su poderío libremente sin su intervención o control. Es así que esta clase criolla triunfa y se convierte en un nuevo señorío en alianzas con la iglesia y los exmilitares, olvidándose nuevamente del pueblo que tenía la esperanza de ser liberado también, volviendo entonces a ser la servidumbre de esta nueva oligarquía. A la par, en este periodo surge una nueva clase social, la burguesía. Agroexportadora que envía productos como banano, algodón, cacao hacia la creciente industria inglesa. Además, hay desarrollo industrial primario en los países de la periferia que necesitan de mano de obra. El siguiente periodo, en el siglo XX, años 30 y 60, hay una depresión económica de posguerra en Europa. Entonces, gobiernos nacionalistas de la periferia toman el control, generan políticas de redistribución territorial en dominio en el periodo anterior de curas, hacendados, agroexportadores y banqueros. Y apoyan los procesos de industrialización interna, crean conciencia de que los recursos deben ser manejados por los estados independientes de América Latina. Un nuevo poder hegemónico, Estados Unidos, surge con el discurso de progreso científico y técnico. Interesante aquí que una excolonia se convierte en la hegemonía mundial a copiar. Esta se presenta como un modelo benefactor a los países pobres de su continente, pero existe una trampa en el discurso de benevolencia de este Estado americano, que paulatinamente interviene en las decisiones políticas de los gobiernos nacionalistas al poder, en la clase obrera que estaba organizándose y fortaleciéndose, y en el apoyo de la ex Unión Soviética. Y es la CEPAL, Comisión Ecuatoriana para América Latina y el Caribe, que impulsa y acepta el discurso económico de Estados Unidos, mediante un capitalismo industrial endógeno y una profesionalización obrera para incorporarla a la industria. Entonces, se necesita de dinero del exterior. Como no se anticipa la contradicción entre capital y trabajo, los trabajadores trabajan más
pero con menos salario. Es decir, existe una explotación laboral. Entonces se organizan pueblos en contra de estas injusticias neoliberales. Un ejemplo de ello es la Revolución Cubana de 1959. Pero nuevamente los Estados Unidos intervienen provocando golpes de Estado en Chile, Argentina. Bajo el modelo neoliberal, se repite la exportación de recursos naturales, pero esta vez la explotación de dichos recursos es devastadora, con consecuencias nefastas, éxodos, deforestación, devastación de los territorios, provocando la crisis ecológica. Continuamos hasta el día de hoy en dependencia de los países en extremo consumistas que compran nuestros productos a bajo costo, sino insignificante, y nos los devuelven procesados y a precios exorbitantes. Prácticamente en todos los países de América Latina, estas medidas neoliberales y en complicidad con gobiernos corruptos son resistidas por trabajadores, sociedades populares, estudiantes, mujeres e indígenas. Bueno, eso es todo, Ricardo. Muy bonita la exposición, Anita. Muy bien. Gracias, Ricardo. Ya pues, Anita, con todo gusto. Ya sé que trabajo es para la maestría.